Muy buenos días a todas, a todos ustedes, los coordinadores del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Queremos informarles que el día de ayer, a las 11:43 de la noche, fue presentada una acción de inconstitucionalidad, precisamente respecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal y Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril de 2019. Dentro de los conceptos de invalidez que fueron reclamados en este escrito, se encuentra la inconstitucionalidad material por violaciones al principio de independencia judicial. De la misma manera, la contravención al artículo 94 constitucional, que precisamente habla del mismo principio. Se ha hecho referencia también a un planteamiento de inconvencionalidad, dado que el artículo 8 del Pacto de San José establece en su numeral primero la independencia judicial como garantía, una garantía que tiene a su favor toda persona sujeta a la jurisdicción de los estados signantes. También se está alegando como violación al principio de división de poderes, que no se toman en cuenta las particularidades del Poder Judicial para determinar precisamente lo que corresponde a las disposiciones de esta ley federal. Se está alegando de la misma manera la violación al Pacto Federal y a la independencia judicial de los poderes judiciales locales. De la misma manera, la inconstitucionalidad por violaciones al artículo 127, en razón de que no solamente el legislador fue deficiente en atender los mandatos que emanan de este numeral, sino que se trata de un producto normativo que tiene en varios de sus artículos contravenciones frontales con el texto constitucional. Así, entre otras, tenemos la violación a los límites competenciales del legislador federal, precisamente al establecer la remuneración del Poder Judicial de la Federación. Los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD, también en su análisis consideraron procedente solicitar la acumulación precisamente de las acciones de inconstitucionalidad número 105 y 108 de 2018, dado que existe conexidad de demandados, demandantes y materia litigiosa, además de que existe igual afectación de los derechos humanos de una colectividad indefinida de servidores públicos que figura en los supuestos del artículo 17 constitucional. Por lo tanto, estamos solicitando que no se resuelva de manera aislada, dado que puede dar lugar a sentencias contradictorias, con lo que estaría también contraviniéndose los criterios que han sido resueltos en jurisprudencias de la propia Suprema Corte de Justicia. Es cuanto comentaría yo. Buenos días. Queremos informarles que anoche, a las 11:47, a las 23:47 horas, 17 minutos antes de que venciera el plazo, se presentó la acción de inconstitucionalidad a que ha hecho referencia el senador Mancera. Fue suscrita por 44 senadores. Queremos reconocer el esfuerzo de los senadores de Acción Nacional, gracias Mauricio, del Partido Revolucionario Institucional, gracias el licenciado Osorio Chong, y desde luego
del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano. Es importante el número de firmas porque ustedes recuerdan que el 33% es lo mínimo que debe de presentarse y el mínimo son 43 senadores. Hacemos esta aclaración porque como el día 12 de abril se publicó la Ley de Remuneraciones, el último día hábil para presentarla era el día de ayer. Y esto lo pudimos hacer así porque de lo que se trata es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre al fondo del asunto. El doctor Mancera ha dado cuenta de que el Poder Legislativo está excedido en sus tareas competenciales. Y Movimiento Ciudadano, al igual que los partidos que formamos este bloque de contención de reformas constitucionales, que es el único bloque real que se puede tener en el país frente a la posición de mayoría que tienen para leyes secundarias Morena. Y queremos subrayarlo porque no se trata de ser obsequiosos con el poder. Y por otra parte, de lo que se trata es de que en México existe una verdadera, una auténtica división de poderes. Y no podemos permitir que desde el Ejecutivo traten ni de cooptar ni de someter al Poder Judicial de la Federación. Necesitamos jueces independientes, comprometidos con las causas de los ciudadanos, no de grupos de interés o de facciones. Precisamente por ello, al impedir que se violente por parte del Poder Legislativo, hemos tomado la decisión de recurrir a esta acción de inconstitucionalidad, que como lo ha expresado a nombre de todos nosotros el doctor Mancera, queremos que se acumule para que no haya resoluciones contradictorias. Desde luego que les anticipamos que con esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que entrar al fondo del asunto, porque se vulnera el pacto federal, porque se vulnera la división de poderes y porque queremos dar constancia a la sociedad nacional que hemos tomado la decisión de tener un bloque que frene iniciativas que vulneren la división de poderes y el pacto federal. Esa es la trascendencia de la acción de inconstitucionalidad que el día de ayer hemos presentado. Cedo el uso de la palabra a Mauricio Curi. Muchas gracias. Yo muy agradecido también con los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos parlamentarios, donde hacemos bloque para causas, donde compartimos la causa, y aquí es una señal también para el ciudadano de decir que somos un poder diferente, tenemos un poder que tenemos que hacerlo valer, y en este sentido, como bien comentaba el coordinador Dante Delgado, que necesitamos jueces y un poder judicial fuerte y un poder judicial que determine bien sus sentencias. Eso es todo por parte de su servidor. Muchas gracias. Solo agregar que el PRI está dentro de este bloque, que como lo ha referido el senador Dante, es el evitar que se vulnere a otro poder. No puede estar un poder sobre otro. Eso es lo que queremos evitar. Dejar muy claro que no estamos, por supuesto, que no nos oponemos a bajar los salarios, a que se tengan salarios justos, pero esa es determinación de cada poder. Y lo que estamos buscando con esta acción es evitar que uno esté sobre el otro, y con ello entonces la división de poderes se vulnere, y con ello
las atribuciones, las acciones, las definiciones también sean vulneradas. Por eso es que yo felicito a los 4 partidos políticos que estamos cuidando el pacto federal. A sus órdenes. Les pregunta en primera instancia, coordinadores, Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días a los 4. A partir del alegato que ayer, o los argumentos que ayer expresaban los ministros de la Corte en torno a la primera ley de salarios, quiero preguntarles si ustedes tienen confianza en ese criterio que estuvieron mostrando los ministros de que pudieran darle un trato positivo a lo que ustedes buscan con esta nueva controversia. Eso por un lado. Por el otro, preguntarles qué procede a raíz de este documento que ustedes están presentando. ¿Procedería otra vez la suspensión de la aplicación de la ley como ocurrió el año pasado cuando se interpusieron las primeras controversias? Y si me lo permiten, en otro tema que tiene que ver con la Guardia Nacional, sé muy bien que los 4 están en una posición unificada de no permitir la militarización de la Guardia Nacional en la ley reglamentaria, que eso les ha frenado un poco con el gobierno federal. Lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, ¿cuál es la posición o los argumentos que les está dando el gobierno federal para mantener el perfil que tiene la ley que ellos han propuesto? Y 2, como ya estamos muy cerca de vencer los plazos para presentar y para aprobar, si no hay el riesgo de que Morena opte por aplicar su mayoría y dejar a ustedes pues en una posición aislada, dado que tienen los votos suficientes para aprobarla. Gracias. Bueno, voy a tratar de no omitir, dado que fue extensa la exposición. Los argumentos que está utilizando en este momento la Suprema Corte son argumentos que nosotros advertimos aquí mismo, en este espacio, incluso en tribuna, que al mandar ellos una minuta para tener una nueva ley de remuneraciones en donde aceptaban todos los errores de la primera, lo que estaban buscando es dejar sin materia este análisis. Y esa es su estrategia. La estrategia es dejar sin materia para que no entre al fondo, como decía el senador Dante. Sin embargo, desde el análisis y desde nuestro punto de vista, la primera de las acciones de inconstitucionalidad tiene todavía materia porque se sigue trastocando a los servidores públicos del Poder Judicial, entre otros. No obstante, esta es una acción nueva. Es una acción que no tiene que ver con la ley anterior, sino con la nueva ley, la que se publicó el día 12, como dimos cuenta. Tiene que ver con esta nueva ley del 12 de abril que establece los lineamientos que van a regir hacia adelante. Por eso es que nosotros estamos pidiendo la acumulación, porque hay identidad en actores demandados y en la materia. También se solicitó la suspensión. Sería de llamar la atención pues que ahora se cambiara el criterio. La Corte en la ocasión anterior determinó que era procedente la suspensión. Está solicitada exactamente en los mismos términos. Vamos a ver a qué ministro o ministra le corresponde conocer de esto y resolver sobre la admisión. Tenemos un planteamiento que sería de previo y especial pronunciamiento. Ese planteamiento de previo y especial pronunciamiento o de análisis preferente es el de la acumulación. Esto por cuanto hace a todo este tema. Y de la Guardia Nacional yo solo diría que estamos avanzando, que sí sigue en diálogo y nosotros estamos buscando sí que sea civil, pero se está avanzando. Pero ¿no temen que Morena llegue un momento en que diga, como no hay acuerdo, yo aplico mi mayoría? Hay una palabra empeñada y nosotros esperamos que se cumpla esa palabra. La siguiente pregunta es de Mayolo López de Reforma. Gracias, senadores. ¿Ustedes advierten que el ministro Saldívar y los más cercanos a él están plegados a Palacio Nacional, están plegados al presidente de la República? Pues esperemos que no,
por la salud de la República debe haber división de poderes y al propio tiempo colaboración de los poderes. Pero confiemos en que no sea así. Lo verdaderamente destacable aquí es el hecho de que frente a un virtual desechamiento, que es a lo que le ha apostado los abogados del gobierno, precisamente por eso hicieron la reforma ex post con todos los argumentos de inconstitucionalidad que se tenían acreditados. Ellos recibieron nuestra argumentación y posteriormente la plasmaron en las reformas a la ley de remuneraciones, que ustedes saben que era desfasada, tenía años en el congelador y llegan y la descongelan, pero no puede, en términos constitucionales, un poder intervenir en la organización de otro. En este caso específico, debemos de darle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo el Poder Judicial Federal, la independencia. Y ustedes saben que por ahí hay máximas que dicen que el que paga manda. Y lo que nosotros necesitamos hacer es que tenga un salario digno para que haya impartición de justicia real, para que no estén subordinados a factores externos. Por lo que se refiere a Guardia Nacional, estamos trabajando, vamos a seguir haciéndolo esta tarde, el día de mañana. Esperemos que todo se concrete en los términos acordados. Recuerden ustedes que por unanimidad se aprobó la reforma constitucional de una Guardia Nacional civil, con características civiles. Y así lo vamos a llevar adelante. Presentan ustedes 13 minutos antes de la medianoche el recurso. Está claro, veían venir el desechamiento. Bueno, cuando menos la intención. Pero afortunadamente dio tiempo para presentar la acción de inconstitucionalidad. ¿Quieren comentar? Dio tiempo. Muy bien, Mayor. Gracias. La penúltima pregunta es de Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días, coordinadora. Solo una precisión. En este bloque que se está formando, aparte de esta ley de remuneraciones, ¿tienen algún otro tema también en el que se pudieran unir? ¿Sería la Guardia Nacional o qué otros temas serían? Bueno, en que no va a pasar la revocación de mandato el mismo día de la elección constitucional del primer domingo de junio del 2021. Y no va a pasar porque todo el marco legal está hecho para que no puedan intervenir desde el poder público. Recuerden ustedes que a lo largo de muchos años y como conquista de todos los grupos parlamentarios se logró tener una normatividad que impidiera el uso de programas públicos, federales, estatales, municipales, y la participación y exposición de servidores públicos. Sería un contrasentido que toda la normatividad, producto de una lucha por la vía democrática de tantos años, se viera violentada directamente por el propio titular del Poder Ejecutivo al pretender una ratificación de mandato que tendría influencia directa en el proceso electoral. Movimiento Ciudadano no tan solo ha planteado la revocación de mandato, y en eso coincidimos con los grupos parlamentarios que queremos revocación de mandato, pero en una fecha diferente a la elección constitucional. Así que les anticipamos, no habrá reforma constitucional con revocación de mandato en elección concurrente, en la elección de 2021. La última pregunta es de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Ricardo Pasco Pierce, que es, todos lo conocen ustedes, también es articulista, está publicando hoy que el gobierno federal eliminó los fondos para contingencias ambientales a nivel federal y que esto es parte del problema que se está viviendo con los incendios forestales y la contaminación.
tener una reflexión y sobre todo saber si es así como ustedes lo consideran. Y al senador Mancera, hace 2 años, senador Mancera, Claudia Sheinbaum publicó un tuit señalando que no había política ambiental en su gobierno de la ciudad y que seguramente usted iba a implorar a Tlaloc para que lloviera y eliminar la contaminación. ¿Usted qué comentario le merece, siendo que ahora lo que se ve es que tampoco hay política ambiental? Gracias. Y no llueve. Pues miren, tendría que revisar si quitaron los recursos. Lo que yo sí he visto, que este gobierno federal ha quitado todos los recursos para tener solamente recursos electorales. Y esto es es un gran reto para el país y es una cuestión donde estamos convencidos estos coordinadores, los 4 coordinadores que tenemos que enfrentarnos para que busquemos lo mejor para el país. Instamos gobiernos eficientes, no solamente austeros, sino también eficientes y autoridades que sepan ser autoridad. Adelante. Mire, lo que nosotros hicimos, lo que se hizo en mi gobierno, esa es mi responsabilidad. De todo lo demás yo deseo que les vaya bien, por el bien de todos nosotros, que les vaya bien. Lo que nosotros hicimos, lo hicimos, ahí están los registros y están las notas. Es pública la información. Disculpen ustedes, agrego una última pregunta, ahora sí, de Andrea Becerril de La Jornada. Buenos días. Quisiera que por favor los 4 me respondieran a un comentario sobre esta mañana el presidente López Obrador anunció que va a renunciar a su facultad de condonar impuestos. Quisiera saber su punto de vista y si eso es posible. Miren, primero, permítame agregar un poco al respecto de los recursos que a CONAFOR le quitó, desapareció, en apoyo a quienes combaten los incendios en este país. Tenía rato en el país que no sucedía lo que hoy está pasando. Tenemos incendios por todos lados y la gente que los combate no tiene recursos para poder hacerlo. Es increíble que hasta en eso no les importó las consecuencias que podía tener el quitar esos recursos. No les han importado para estancias, no les han importado ahora en Prospera, para refugios, para prevenir y combatir el SIDA. Esta es otra en la que se llevan esos recursos, como lo dijo el senador Curi, a sus programas sociales, no importando los efectos tan grandes que se tienen. Hoy nuevamente hay que hablar al respecto de que no es lo mismo estar en campaña, prometer y prometer a veces de manera irresponsable, y ahora ser gobierno. Y entonces, sin ninguna planeación, quitar recursos y hoy tener consecuencias que tan solo en esta ciudad, en la Ciudad de México, están pagando millones de habitantes. Pero hay que irnos al resto del país, donde las consecuencias por la pérdida de miles de hectáreas en nuestros bosques pueden ser, y lo serán, por supuesto, insalvables y tendrán efectos muy grandes para nuestro país. Años que no sucedía esto en el país, ahora se está haciendo por falta de planeación y por quitar los recursos a diferentes dependencias. Al respecto de lo que comentabas, mira, no sé exactamente la atribución que se tiene al respecto, pero creo que nadie puede lograr por voluntad del presidente o voluntad de un área de gobierno el que le puedan condonar impuestos. Todos tenemos las mismas obligaciones, empresas, grandes empresas, personas, y creo que es muy importante que a nadie se le den privilegios por encima de otros. Con eso ya coincidimos. El presidente de la República no tiene facultad de excepcionar a nadie del pago de impuestos. Lo que ha habido es una práctica
de devoluciones del IVA, pero no tiene ninguna facultad el presidente para hacerlo. Y la ley establece en qué casos se dan devoluciones del IVA. Lo que pasa es que ha habido manejos escandalosos en torno a ese impuesto. En lo personal creo que la recaudación puede mejorar en la medida que haya una corresponsabilidad. Lo que sucede es que ahora la federación, por los convenios que tiene, hacen que sea la que capte impuestos, que en otros países captan los municipios y los estados. Y aquí es el gobierno federal. Por eso hay una centralización brutal fiscal que genera una subordinación económica de estados y municipios. Y eso lo tenemos que cambiar. Por eso Movimiento Ciudadano se ha pronunciado por una nueva convención hacendaria que le dé la justa dimensión de pacto federal a México en materia tributaria. Así que el presidente de la República se está acostumbrando a asignar los recursos y lo hace y lo comenta en las mañaneras cuando ustedes saben que tiene la obligación de presentar el ejercicio, por un lado, de la ley de ingresos a través de Hacienda y por otra parte del presupuesto de egresos, pero no discrecionalmente estar cambiando el ejercicio del presupuesto. Todo eso son mandatos constitucionales. Tenemos que hacer una profunda reforma para una verdadera transformación del país. Esa es la opinión de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado. Yo nada más decía algo muy rápido. Nos habían dicho que no iban a subir los impuestos y los subieron. Subieron la gasolina, con eso suben los impuestos. Es muy fácil ser populista, decir no voy a quitarme esa facultad. La verdad de las cosas es que ha bajado fuertemente la recaudación en el país y de eso no hablan. Y ha bajado porque no hay crecimiento en el país. Y no hay crecimiento porque no hay incertidumbre en el país. Y los nuevos proyectos, como el proyecto de Dos Bocas allá en Tabasco, lo único que va a hacer es apresurar el declive económico que está llevando la política económica del Poder Federal. Eso por parte de nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo lo que te diría es que no es que vaya a renunciar a una facultad, más bien las áreas financieras que tienen estas posibilidades, pues seguramente no van a tener el visto bueno para realizarlas. Pero la facultad que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de otorgar perdón y con eso, pues, exentar del pago de impuestos omitidos en procedimientos administrativos o en procedimientos judiciales, pues no es del presidente, pues. Pero obviamente, pues si están hablando de esto es porque lo que escuchamos del secretario de Hacienda es que México necesita aumentar la recaudación, cuando menos en un 34%. Si obviamente hubiera exención, pues estaría en contra de lo que está diciendo el propio secretario de Hacienda. A mí me parece que es lógica la consecuencia de decir no va a haber exenciones y esas exenciones son facultad de las diferentes áreas del ejercicio recaudatorio que tiene la Federación. Gracias.